Bienvenidos y bienvenidas, aquí empieza Flamencosmos. Flamencosmos, un podcast del blog de La Sexta Llave del Cante sobre la actualidad de todo el espacio flamenco. Soy José Carlos Cabrera y hoy hablamos de algo al que llevamos dándole vueltas los flamencos desde hace mucho tiempo: el origen de la palabra flamenco. Así que, comencemos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1. Boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Mucho se habla, y a veces sentando cátedra, de aspectos que son difícilmente comprobables de manera científica. Que el género musical del flamenco se le llame de esa manera es uno de esos grandes misterios de nuestra música, y mucho se ha teorizado sobre el mismo e incluso se ha categorizado sobre su significado. Hoy aquí en Flamencosmos vamos a señalar cuáles son esas teorías más extendidas y también daremos nuestra opinión sobre ellas. Porque son muchos los que todavía se acercan a esta música y se han hecho esa misma pregunta: ¿de dónde viene la palabra flamenco? Porque son muchos los que han teorizado acerca de dónde podría venir etimológicamente esta palabra. Entre las más conocidas, pues tenemos diferentes teorías y hoy las vamos a repasar. La primera la podríamos llamar la teoría musical. Esta teoría sería la teoría de Hipólito Rossi y Carlos Almendro, donde se afirma que el término flamenco se debe a la música polifónica de la España del siglo XVI, que vendría o es de Flandes, de los Países Bajos. Esta teoría ha tenido varios defensores, como el viajero romántico George Borrow o también otro viajero y escritor que se llamaba Hugo Schuchart, entre otros. Según estos escritores, pues antiguamente se pensaba que los gitanos tenían procedencia germana y por eso se le llamaban flamencos. Pero más allá de que vinieran del norte, nosotros solo hemos podido comprobar que hay otras teorías que sostienen que viniendo desde el oriente, ya lo saben, desde la India, de la provincia del Punjab, se asentaron después en una isla de la actual Grecia, en Rodas, que fue un pequeño reino gitano y desde allí se expandieron por toda Europa. Hay que decir que, según otras teorías, también otros gitanos se expandieron por el norte de África, y de ahí podría venir el epíteto gitano de la palabra Egipto y, por tanto, egipciano. Según esta teoría, los gitanos llegarían no por el norte, sino por el sur a la península ibérica, algo que tampoco podríamos saber a ciencia cierta. Solo está científicamente comprobado, como verán más adelante, que llegaron por el norte. Y si al norte nos dirigimos, tendríamos otra teoría, la teoría de Flandes, sostenida en este caso por el poeta y flamencólogo Félix Grandes, quizás otro intelectual en cuya ligereza al hacer categorizaciones nos convenció a muchos al principio,
pero donde ahora, con más años y más leído, solo podemos desconfiar. Porque Félix Grandes afirmaba que el origen de la palabra flamenco se relacionaba con los cantares propios de los gitanos andaluces, indicando que no se debía a la importación de estos cantes desde su lugar de origen, desde la India, sino a ciertos acontecimientos históricos que llevaron a los gitanos a convertirse en un pueblo errante que eventualmente se estableció en la península ibérica. Según Félix Grandes, los gitanos andaluces fueron llamados gitanos de Flandes por razones racistas y más tarde simplemente flamencos, lo que dio lugar al término cante flamenco para referirse a las canciones y bailes una vez que se habían sentado ya en España. Como ven, una teoría cercana a aquella de que los gitanos tienen su origen en el norte de Europa, pero que descartaría aquella de que la palabra gitano vendría de Egipto, como egipciano. Es decir, que nos quedaríamos o con una cosa o con la otra. Esta teoría diría que vendríamos, o que los gitanos vendrían del norte, y descartaría que vendrían del sur. Pero la teoría más difundida sobre el origen de la palabra flamenco es la que defendió Blas Infante, padre de la patria andaluza, en su obra Orígenes de lo flamenco y secretos del cante jondo del año 1929. Según Blas Infantes, el flamenco derivaría de dos términos del árabe clásico, que son el de felah, campesino, y mancub, errante. Felah mancub, ese campesino errante, ese flamenco. A dicha teoría ya saben que se apuntan muchos escritores que han tratado el tema, como en los últimos años Antonio Manuel en su libro Arqueología de lo Hondo, siendo él el que más hincapié ha hecho sobre esta teoría y ha difundido con mayor éxito. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario, y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco, felah menkub. Felah significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún, de ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkub. Felah menkub, inicialmente, no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Nosotros hemos estado buscando el significado de estas palabras en el famoso diccionario del arabista Federico Corrientes, donde hace referencia al término menkub, exactamente como un adjetivo que significa desgraciado, desafortunado, herido en el pie, atravesado, víctima y también damnificado, mutilado. A mí, como arabista, me cuesta creer que pudiera venir de estas palabras, ya que son 2 términos que hacen referencia a una expresión en lengua árabe clásica, y probablemente los musulmanes de la península en aquel tiempo hablarían o en romance andalusí o quizás en el Reino de Granada en alguna variante dialectal, por lo que desde nuestros estudios filológicos nos inclinamos a pensar que estos 2 términos constriñen de una manera poco natural la posible realidad de denominar a este colectivo concreto. Pero ya les digo, esto es simplemente una opinión personal.
Lo que sí sabemos es que, según algunos estudios históricos, tenemos noticia de que los gitanos aparecen progresivamente en países europeos como Rumanía, Bohemia, Alemania, en el siglo XV. Su aparición, por ejemplo, en Francia se data en 1419, o, por ejemplo, también en Italia, pues 2 años después, de una manera pues muy, muy clara a través de ciertos documentos. Y además en la península ibérica pues tenemos datado también, a través de un documento de la Corona de Aragón en Perpiñán, que se había detectado la presencia de gitanos en 1415 y fue 10 años después cuando se les localiza en Zaragoza. Hay que recordar que en ese tiempo todavía existía el Reino de Granada, que ya saben caerá en 1492, y que incluso el Reino de Navarra pues no pertenecía a la Corona de Castilla y León, porque no entran sino hasta 1512. Según Jesús María Aparicio Gervás, el primer documento donde se refleja la llegada de los gitanos por primera vez al Reino de Aragón es en 1425. En ese documento dice exactamente: queremos que sean bien tratados y acogidos el mencionado Don Juan de Egipto, y los que con él irán y lo acompañarán con todas sus cabalgaduras, oro, plata, alforjas, y dando a aquellos pasaje seguro. Un documento con el que se les deja circular por el territorio pues durante 7 meses. Pero desde luego una de las teorías más interesantes, pero también menos difícilmente plausible, es la que podríamos denominar la teoría andaluzante. Esta la hemos descubierto a través de un gran aficionado al flamenco, que es David Pérez Merino, que nos da, sin embargo, una nueva versión sobre la posibilidad del significado de la palabra flamenco. Pérez Merino publica en un post en una red social un extracto de un artículo del diario Pueblo del 30 de septiembre de 1958 sobre un comentario de José María Pemán a Mariano Gómez Santos. Dice textualmente: y volviendo al tema de los gitanos, te diré que creo que los gitanos son llamados flamencos en Andalucía, por el gusto zumbón bético de nombrar las cosas por antítesis. A un señor que estaba casado con una voluminosa y bella matrona le decían: está viudo, don fulano. A uno que viene con un caballo alto y hermoso le dicen: bien a pie, don Mengano. Y así llamaron flamencos a los negros morenos gitanos, precisamente porque los caballeros venidos de Flandes, como Carlos V, llamaban la atención por blancos y rubios. Así que ahí lo tenemos, otra nueva teoría que no sabemos tampoco si puede ser verdad. Una teoría también que puede estar en esa línea de ser verosímil, pero que quizás tiene más que ver con la expresividad de Andalucía. Una teoría que también grandes intelectuales de nuestra tierra como Antonio Machado pues decía que podría venir de que los gitanos llaman gachos a los andaluces y estos a los gitanos los llaman flamencos, sin que sepamos que pueda ser esta la causa de tal denominación. Manuel García Matos afirmó que el flamenco procedía del argot, que a finales del siglo XVIII y XIX pues daba nombre a todo lo ostentoso, fanfarrón o pretencioso. Quizás una idea en línea con la percepción del vulgo de esas personas que venían en la corte venida de Flandes con el emperador Carlos V en el siglo XVI. Así que ahí lo tienen, Antonio Manuel o Blas Infante por un lado, o Pemán Machado y Félix Grandes por el otro. Quién sabe, pero desde luego lo más difícil es saberlo a ciencia cierta.
Lo que queda claro es que los gitanos, llegados a principios del siglo XV, convivieron con los musulmanes durante no solo ese siglo, sino en los siguientes, con aquellos moriscos que se quedaron o se convirtieron y con los cuales probablemente, por osmosis, compartirían penurias y cantes. Pero esto forma parte de lo que Unamuno diría la intrahistoria, una intrahistoria que no pertenece a los más menesterosos al no estar escrita. Eso sí, una cosa tiene a favor la teoría arabizante. La paradójica animadversión a lo islámico sigue presente entre nosotros, más allá de que admiremos los monumentos que esta civilización dejó en nuestra tierra. Todavía, a día de hoy, todo lo moro es denostado, sin tan siquiera conocerlo. Por ello, que quienes se apuntan a esta teoría levantan una hipótesis de alguna manera exótica y difícilmente comprobable por el respetable, pero de la misma manera difícilmente demostrable. Bueno, pues ahí lo tienen. Estas son las teorías más extendidas sobre el origen de la palabra flamenco. Como ya saben, y aquí lo hemos expresado, ninguna convence desde luego al 100%. Aquí termina Flamencosmos y también este episodio que le hemos dedicado al origen de la palabra flamenco. Ya saben que pueden encontrar este podcast en el blog de La Sexta Llave del Cante.